Estimados estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, junto a sus familias. Quiero comentarles que aún no podemos reanudar las clases presenciales, por lo tanto vamos a tener que usar este sistema de videos. Esta semana correspondería la clase respecto a la descripción de los distintos instrumentos de evaluación de cargos. Yo les voy a contar un breve resumen de estos instrumentos, pero también en el aula virtual aparece un PPT con una información más completa de lo que yo les voy a hablar. Pero les quiero contar que vamos a hablar de este tema en este video y les voy a dar una actividad en el cual ustedes van a realizar algunas cosas para ver si ustedes entendieron estos contenidos o no los entendieron, pero es algo simple, así que no les va a tomar mayor tiempo ni mayor complejidad. Ojalá puedan participar todos, porque la verdad es que no sabemos cuándo vamos a reanudar las clases presenciales. Se espera que sea el próximo lunes 11, pero obviamente entiendo que pueden haber estudiantes que tienen temas de transporte para llegar. Por lo tanto, nos van a monitorear y van a estar presentes de que tenemos que seguir avanzando, porque obviamente el calendario se tiene que tratar de cumplir. Ya con las 2 semanas que perdimos ya estamos terminando finales de diciembre. Espero que no sea más allá, pero no sabemos todavía, no nos han dado la información de cuánto es lo que realmente se va a correr el calendario. Es por eso la razón que tenemos que avanzar con actividades virtuales. Así que les pido por favor su cooperación y que puedan participar y puedan realizar las actividades, que eso es lo más importante para que podamos avanzar y no tengamos que atrasarnos tanto. Como les comentaba, la clase de hoy tiene que ver con los distintos instrumentos de evaluación de cargos, ¿ya? Vamos a ver 2 tipos de métodos. Vamos a ver métodos cuantitativos y métodos cualitativos de validación de cargos. Son muy parecidos a los métodos que vimos de análisis de cargos. En muchos se repiten, que los vimos en clase en la primera unidad. ¿Ya? Por lo tanto, estos métodos son, como les decía, cuantitativos, que tienen que ver con cantidad, y cualitativos, que tienen que ver más que nada con cualidad o con observación. Dentro de los métodos cuantitativos de cantidad tenemos 3. La encuesta o cuestionario que hablamos, la observación y la experimentación, ¿ya? La encuesta es un instrumento que es bastante utilizado porque es un cuestionario estructurado que va dirigido a un determinado número de personas con preguntas estructuradas que las personas deben responder, ¿ya? Por lo tanto, es un cuestionario que una vez que se obtiene la información, se tabula y se saca. Generalmente se aplica a una muestra representativa del grupo que se quiere observar, ¿ya? Después tenemos, hay 4 modalidades de encuesta. Está la encuesta personal, ya que la hacemos directamente. Está la encuesta vía teléfono y la encuesta por correo, ya que hoy día lo que más se usa es el correo electrónico para hacer este tipo de encuestas. O sea, son las encuestas que son asistidas por un computador. Y obviamente está la modalidad, como les decía, personal y a través de los otros medios. Después, el segundo método cuantitativo de cantidad es la observación. Aquí también la observación tiene algunos elementos. Es un método valioso de investigación descriptiva, ¿ya? Porque consiste en entregar patrones de conducta de forma sistemática, ¿ya? Por lo tanto, una persona va con una planilla previamente definida a observar ciertos elementos de una determinada función, ¿ya? Para hacer una validación del cargo. Por lo tanto, el diseño de este instrumento tiene varias etapas, hay distintas modalidades. Por lo tanto, está previamente definido la observación. Y después está la experimentación, que en realidad es un método utilizado especialmente para verificar y medir relaciones de causalidad entre variables. O sea, para saber si por ejemplo, si queremos comparar un cargo de otro, ya. Lo que gasta un cargo está definido con un presupuesto y otro cargo está definido con otro presupuesto. Si en realidad hay una relación entre esa dijéramos, esa asignación de gasto.
Por ejemplo, cuando queremos comparar cantidad de ventas por tipo de marca, ¿ya? Cuando queremos hacer otro tipo de comparaciones para saber si realmente lo que está planificado es verdaderamente lo que pasa en la realidad. Y ahí, por eso, necesitamos hacer este método de experimentación. O sea, llevamos lo teórico a la práctica, ¿ya? Y ahí definimos unidades de prueba, variables, grupos de control, etc. Esas son entonces las 3 modalidades del método cuantitativo: la entrevista o cuestionario, la observación y la experimentación. Después tenemos los métodos cualitativos. Como yo les decía, tienen que ver métodos de, más que nada, no de cantidad, sino que de cualidad, de observar distintos aspectos. Y ahí tenemos 3: la observación, la entrevista y el cuestionario. Aquí también se repite la observación, pero ya es un tipo de información más abierta, ya con la finalidad de obtención de datos, en que hay una persona que observa, un analista va con una pauta también y está observando directamente las funciones en terreno, ¿ya? Y recolecta información. Puede ser un sistema descriptivo, narrativo o tecnológico. Ya después les voy a explicar cuáles son los 3 sistemas. Después está la entrevista, que ahí tenemos 2 tipos de entrevista. Tenemos una entrevista individual o la entrevista grupal, ¿ya? Que podemos hacerla. Ahí también la entrevista se usa mucho porque se recoge información relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos con las personas encargadas directamente que nos pueden dar la información de cómo es o cómo funciona ese cargo. Y después está el cuestionario o encuesta, que es una forma, dijéramos, en que no necesariamente el encuestador tiene que estar presente, porque la encuesta se puede enviar a través de correo electrónico, a través de mail, por lo tanto, hoy día yo les contaba que el WhatsApp no está siendo un método formal de información, pero hay empresas que lo utilizan. O sea, también podría llegar una encuesta por WhatsApp, pero la verdad que la formalidad es que esta encuesta se envíe por correo, ¿ya? También podría ser que a una determinada área de trabajo la persona que está realizando el estudio reparte una encuesta en forma física, un cuestionario impreso, y uno tenga que responderlo. También podría ser esa modalidad. Entonces repasamos métodos cualitativos. Tenemos la observación, la entrevista y el cuestionario. Entrevista, cuando hablamos de cuestionario también hablamos de encuesta, ¿ya? ¿Qué aspectos importantes tiene la observación? ¿Qué es necesario definir? ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Ya? Elegir muy bien qué muestra vamos a observar, qué cargos, qué funciones, porque tampoco se trata de que vamos a estar observando todo el día a un trabajador. O sea, tenemos que definir muy bien qué métodos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un método descriptivo, o sea, vamos a describir lo que está pasando, o vamos a utilizar un sistema narrativo, que yo observo y yo, si bien es cierto, también describo, pero registro eventos que suceden. O sea, yo registro, por ejemplo, que el trabajador A hace una función de una determinada forma y pongo un ejemplo. Si hizo tal cosa, ocupó esto y esto, ¿ya? Por lo tanto, estoy narrando con un ejemplo, con un testimonio de lo que está haciendo. No estoy solamente describiendo, está siendo mucho más profundo mi observación, porque además de describir, estoy narrando y contando específicamente lo que está ocurriendo. Y también podemos utilizar un sistema tecnológico, ya que el sistema tecnológico nos va a permitir ampliar la observación, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a grabo, ¿ya? Grabo lo que está pasando, hago un video, ¿ya? Entonces ahí estoy utilizando otro, o llevo una grabadora. Estoy utilizando un sistema tecnológico que me va a permitir dejar testimonio de la observación que yo estoy realizando. ¿Qué características tiene ahora la entrevista? La entrevista, como yo les decía, puede ser una entrevista personal o en grupo, y puede ser una entrevista general o en profundidad. Cuando yo hago una entrevista general es que yo hago preguntas generales, ¿ya? Que van dirigidas a distintas funciones, a distintas personas, y la verdad que aquí lo que me interesa es, si bien es cierto preparar las preguntas, me interesa una opinión general, no una opinión individual de cada persona. Y cuando ya necesito una entrevista en profundidad es cuando yo voy a temas ya que son muy, como se dice, directo al grano, o sea, temas muy profundos, temas que son al hueso, como se dice. Porque yo necesito saber
cuál es la opinión de esas personas, porque a lo mejor necesito saber cuáles son los intereses, cuáles son las opiniones, no en general, sino que me interesan las opiniones individuales. Por lo tanto, yo realizo una entrevista en profundidad. El cuestionario tengo que... ¿Qué características? Primero tengo que definir qué tipo de información quiero obtener de ese cuestionario. Por lo tanto, tengo que definir qué tipo de cuestionario voy a hacer, qué formato, cómo voy a redactar las preguntas. Es súper importante porque las preguntas tienen que ser entendidas por todas las personas. De lo contrario, yo voy a tener error en la respuesta, porque cuando la gente no entiende las preguntas puede llegar a contestar cualquier cosa y no va a ser lo que yo realmente estoy preguntando. Por lo tanto, tengo que definir características del cuestionario y tengo que definir en qué condiciones voy a hacer el cuestionario. Por ejemplo, si las personas a veces responden no sé o prefiero no contestar, definir si voy a hacer preguntas abiertas o voy a hacer preguntas cerradas. El ideal es hacer en algunas cosas preguntas cerradas, pero si yo quiero saber una opinión mucho más exacta o mucho más ampliada, el ideal es hacer preguntas abiertas. Cuando yo voy a sistematizar la información, o sea, ya he elegido el método, ya voy a hacer un análisis de validación de cargo, ya elegí el método, voy a utilizar un método cuantitativo o cualitativo, me voy primero a esa selección, ¿qué voy a hacer? Si cuantitativo o cualitativo, y ya he definido qué método voy a utilizar, empiezo a pensar entonces qué voy a observar, qué instrumentos voy a utilizar, cuáles son los que, ¿por qué? Porque quiero saber la respuesta de los participantes, por lo tanto voy a definir cuál es el método que más me conviene dependiendo del tipo de investigación o de validación de cargos que yo haga, ¿ya? Cuando son a lo mejor muchos cargos, áreas muy extensas, me conviene hacer siempre cuestionario o entrevista. ¿Por qué? Porque son más fáciles y son más rápidas. Cuando voy a validar un grupo pequeño de cargos, a lo mejor me conviene hacer una observación y mezclarla. A lo mejor puedo hacer observación y reforzarla con una entrevista personal o una entrevista en profundidad, ¿ya? Y cuando yo ya tengo hecho mi estudio, ya definí el instrumento, ya apliqué el instrumento, por ejemplo, utilicé un método cuantitativo, hice una observación y la combiné con una entrevista. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que primero ver cómo voy a tabular los datos, cómo voy a redactar el informe para transcribir los datos que yo he recopilado de estos instrumentos, o sea, porque voy a hacer el análisis, ¿cierto? Tengo que validar los cargos. ¿Y ahí qué hago yo? Reviso toda la información, la dispongo, elaboro el formato con el cual voy a dar el informe final y hago una conclusión. O sea, siempre este trabajo tiene que llevar una conclusión de todo lo que yo haga, ¿ya? Tiene que haber una elaboración teórica, aplicaciones, qué voy a hacer, comparar datos, por ejemplo, comparar algunas cosas. O sea, del trabajo que yo he hecho siempre tengo que concluir algo, ¿ya? Y finalmente, cuando yo he hecho el análisis, ¿ya? Sobre todo de cuando hago las entrevistas en profundidad, tengo que hacer el análisis bajo varios principios y además tengo que interpretar estos datos, ¿ya? De la relación establecida, de los usos más comunes, si hay similitudes, si hay personas que responden cosas muy distintas a la otra, o sea, hay contraste. Yo tengo que elaborar esta información y tengo que interpretarla. Y la última etapa que yo hago para hacer el proceso de validación de cargo es cuando yo redacto el informe de investigación. Primero redacto el informe, tengo que fijar cómo lo voy a elaborar, que tiene que tener una buena redacción, que se debe ser entendida por todos y ojalá tenga la información lo más completa posible de todo lo que yo recolecté. Después, obviamente, esa información tiene que ser validada ya por la jefatura o por las personas que estén a cargo de realizar el proceso y finalmente hay que dar a conocer los resultados. Es súper importante la difusión. Recuerden que uno de los temas que siempre hablamos es que hablamos de la comunicación efectiva como principio básico que se da en las organizaciones. En las organizaciones sociales, hablamos de organizaciones sociales porque están compuestas por personas. Las personas conforman la organización y todas las personas deben saber cuándo se va a realizar un proceso de evaluación de desempeño, encuesta, cuándo va a haber un proceso de validación de cargo o descripción de cargo. Por lo tanto,
informes que se hagan deben ser conocidos por todos. Y si no es conocido por toda la organización, por lo menos conocido por aquellas jefaturas o aquellos líderes que estén a cargo de distintas áreas y ellos puedan bajar la información. Por lo tanto, yo redacto el informe, valido la información y finalmente hago el proceso de difusión. O sea, doy a conocer los resultados, que eso es lo más importante. No se saca nada en una empresa de hacer todo un proceso de validación de cargos y finalmente yo me voy a quedar con esa información guardada en el cajón. Es lo mismo que cuando veamos evaluación de desempeño, vamos a ver por qué se hace una evaluación de desempeño y por qué es importante dar a conocerla. Porque a través de estos informes es como yo obtengo el feedback de las personas. O sea, saber en qué estamos fallando, qué cosas tenemos que cambiar. A lo mejor en este proceso nos dimos cuenta que hay cargos que están obsoletos. ¿Ya? Lo mismo cuando hacemos el proceso de descriptor de cargo. También en cuando estamos validando cargos podemos darnos cuenta que aunque estén las descripciones hechas correctamente, hay cargos que a lo mejor no se justifican o hay cargos que en realidad hay que modificar o hay que validar o hay que poner en vigencia porque están obsoletos o hay que hacer cambios porque han llegado nuevas tecnologías, porque se han modificado procedimientos de trabajo, es decir, por una serie de factores que tenemos que determinar. Eso es, dijéramos, la clase que correspondía hacer hoy día martes, que tenía que ver con los métodos de validación de cargos, métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Como les dije al principio, hay un PPT en el aula que contiene toda esta información. Yo les voy a subir ahora en un ratito más una pequeña actividad para que ustedes puedan aplicar lo que yo les comenté y lo que aparece también en el PPT, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, háganme. Yo sé que la tarea pasada muchos no la lograron hacer porque no la entendieron. Bueno, yo abrí un foro exclusivo para explicar la tarea, pero en ese foro nadie me preguntó nada. Las personas que me preguntaron se fueron a otro foro y la verdad es que les pido disculpas, pero yo no revisé ese foro. Revisé el que decía dudas de la actividad tanto. Los grupos que la hicieron estaban muy bien. No se preocupen los que no la hicieron, porque cuando nos juntemos personalmente yo les voy a explicar ese tema para que no quedemos atrás en unos minutitos, porque en realidad ese tema lo vimos en la unidad 1, ¿ya? Y estábamos repasando las etapas de la validación o el análisis de cargo, que eran 3 etapas que cuando uno preparaba, la primera parte es cuando uno prepara o planifica lo que va a hacer, qué cargos va a analizar, ¿ya? Y ahí es cuando tiene que revisar el organigrama, hacer un cronograma de trabajo y ver qué es lo que va a hacer. Después la segunda etapa es cuando alista a las personas, lo que tienen que hacer las personas, por ejemplo, quiénes van a participar en este grupo de realizar el análisis de cargo, ¿ya? Y además de seleccionar a las personas, las tenemos que entrenar, o sea, capacitarlas para que ellas puedan realizar este análisis. Vemos los recursos, disponemos del ambiente, ya empezamos a avisar que vamos a hacer un proceso de análisis de cargo. Por lo tanto, vemos los recursos, qué material vamos a utilizar, quiénes van a participar, cómo lo vamos a hacer, pues ya tenemos la planificación de la etapa anterior. Y en la etapa final es cuando finalmente se redacta el informe. Igual que acá, en la validación de cargo, nosotros redactamos un informe del análisis de cargo al final, y ese informe es el que también tiene que estar con el visto bueno del jefe, el gerente, etcétera, y después lo damos a conocer en diferentes reuniones a jefaturas de las distintas áreas. Entonces lo que había que hacer es que había que revisar estas 3 etapas, el caso que salía de ahí, ver cómo se podrían hacer estas 3 etapas enfocadas a ese caso. ¿Qué hacíamos en la primera etapa, qué hacíamos en la segunda y qué hacíamos en la tercera? Pero como les digo, no se preocupen porque vamos a dejar pendiente eso y en la última, o sea, cuando nos juntemos yo les voy a volver al tema y vamos a verlo en conjunto. Lo que sí me interesa, por favor, es que ingresen al aula virtual. Ojalá todos los que puedan. Yo hice una consulta hace 2 semanas atrás y la mayoría me respondió que no tenía problemas para ingresar al aula. Si alguno tiene problemas, avíseme, mándeme un correo y yo entenderé perfectamente si no tiene internet o si verdaderamente está súper complicado en el trabajo, porque sé que estamos viviendo tiempos difíciles para muchos. Pero nosotros, como les decía yo, tenemos que seguir avanzando porque el calendario nos apremia. Estamos ya en noviembre, nos queda un mes de clase.
Hoy día no sabemos, como les decía, si vamos a reanudar la jornada el lunes 11, ojalá que sí, y no van a llegar todos tampoco, porque mientras no se arregle este sistema de transporte, yo entiendo que no todos van a poder llegar a clase. Pero sí les pido que estemos conectados, que por favor métanse al aula virtual y podamos establecer la conexión para que sigamos viendo estos temas. Yo les voy a subir más, o sea, les voy a mandar más documentos para que puedan reforzar esta información y puedan hacer la actividad. Pero por lo pronto está ese PPT y en tarea voy a activar una nueva tarea para que ustedes realicen la actividad de esta clase. Les mando un abrazo muy cariñoso a todos ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho y muchos cariños. Nos estamos viendo. Adiós.